人的一生要想得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的全是活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。Siempre que canto este himno, recuerdo una experiencia que tuve al llegar a la fe. Por entonces, las palabras de Dios, el juicio de Dios es la luz de la salvación del hombre. Y no hay mejor bendición o protección para el hombre. No las tenía del todo claras. A mí me parecía muy doloroso pasar por el juicio y castigo. ¿Por qué afirmaba Dios que eso era su protección y bendición para la humanidad? Después, al experimentar el juicio de las palabras de Dios y ser podada y tratada, logré entenderlo y percibirlo prácticas que son las palabras de Dios. Recuerdo que a finales de junio de 2015 me eligieron predicadora al servicio de 5 iglesias. Al principio estaba nerviosa al reunirme con los líderes y diáconos de esas iglesias, preocupada por si mi comprensión de la verdad era superficial y yo no era de ayuda. Trataba de prepararme antes de cada reunión, considerando las palabras de Dios que íbamos a debatir. Tras compartir las palabras de Dios, preguntaba a los demás qué dificultades tenían. Me preocupaba que plantearan problemas y no saber qué responder. Por lo que oraba, para pedirle a Dios que me guiara, a fin de ser honesta. Sí, muy bien. Si no lo entendía, era franca con todos y les decía que no entendía. Oraba y buscaba más. Después de un tiempo practicando de este modo, poco a poco llegué a captar algunos principios de la labor de la iglesia y conocí mejor el trabajo. Me sentía más motivada que al principio. Y trabajaba muchas horas. Ya no estaba tan intimidada en las reuniones y tenía ideas para resolver problemas. A veces, cuando oía a los hermanos decir que era muy joven, que llevaba poco tiempo en la fe, pero que era capaz de pagar un precio y buscaba la verdad, me sentía muy satisfecha. Poco después, dirigí las elecciones de unas iglesias. Se cubrieron todos los puestos de las iglesias a mi cargo. Ante aquel resultado, creí haber hecho muy bien mi trabajo. Con razón me eligieron predicadora. Eso fue porque tenía aptitud y era talentosa. A finales de agosto de 2015, justo cuando creía estar haciéndolo bien en mi deber, una líder me dijo que yo era joven y mi humanidad era inmadura, que me faltaba experiencia y no sabía resolver los problemas. No podía ser predicadora según los principios y debía formarme como líder de iglesia. ¿Qué te pareció lo dispuesto por esa líder? No me atreví a decir nada, pero me sentía abrumada. Creía que, pese a mi limitada experiencia, había progresado desde que era predicadora y aprendido principios del trabajo. Además, hacía poco que había dirigido las elecciones de unas iglesias y todos decían que buscaba la verdad. No era justo que me cambiaran así de deber. Asimismo, mi entendimiento y aptitud no estaban mal y, de todos a mi alrededor, yo era la más rápida en responder y aprender. Era la de mayor potencial. Y entre varios predicadores, era la única sin carga familiar. Tenía una fe incondicional y era capaz de sufrir y pagar un precio. ¿Por qué razón me cambiaban?
Durante unos días no pude pensar en nada más, ni hallar paz interior. Me presenté ante Dios a orar. Dios mío, me han cambiado de deber. ¿Qué lección he de aprender? Yo no veo mi problema. Guíame. Después leí estas palabras de Dios. Al afrontar los problemas de la vida real, ¿cómo deberías conocer y entender la autoridad de Dios y su soberanía? Cuando enfrentes problemas y no sepas cómo entenderlos, gestionarlos ni experimentarlos, ¿qué actitud deberías adoptar para mostrar tu voluntad de someterte, la realidad de tu sometimiento a Dios? Primero debes aprender a esperar. Después, debes aprender a buscar. Y después, debes aprender a someterte. Esperar significa esperar el tiempo de Dios, a las personas, acontecimientos y cosas que ha dispuesto para ti y a que su voluntad se te revele gradualmente. Buscar es observar y conocer las intenciones de Dios para ti por medio de todo lo que Él ha establecido. Conocer la verdad por medio de ello, conocer lo que los humanos deben lograr y lo que deben hacer. Entender qué resultados quiere obtener Dios en los humanos y qué logros quiere conseguir en ellos. Someterse, por supuesto, se refiere a aceptar a las personas, los acontecimientos y las cosas que Dios ha orquestado. Aceptar su soberanía y por medio de esto, llegar a conocer cómo dicta el Creador el destino del hombre, cómo Él provee al hombre con su vida, cómo obra la verdad dentro del hombre. Amén. Amén. Estas palabras dejan clara la senda de práctica. Ante una situación desfavorable, es clave aprender a buscar y someterse. Sí. Cierto. También comprendí que me habían cambiado de deber y que, aunque no entendiera del todo la voluntad de Dios, debía tener una actitud de sometimiento y buscar la voluntad de Dios. Así es. Si seguía descontenta, era rebelarme contra Dios. Luego oré a Dios para someterme y esmerarme como líder de iglesia. Un par de meses más tarde, mi compañera, la hermana Sue, me dijo que las iglesias iban a elegir predicador y que la líder superior había nombrado candidatos. Cuando oí eso, no podía tranquilizarme. Respondí, ¿qué? ¿Los ha nombrado? Los principios de las elecciones dejan claro que no se permite nombrar candidatos y que es lo que hace Satanás, el gran dragón rojo. Esto es algo que vulnera los principios. Mi compañera se apresuró a responder. Es lo que he oído, pero no sé si es cierto. No corras la voz. Bien. Cuando dijo aquello, estuve de acuerdo de palabra, pero por dentro seguí pensando en ello. Cuando el río suena, agua lleva. Si no hubiera nombrado a los candidatos, ¿por qué alguien lo inventaría? Lo hizo, lo descubrieron, y por eso se hablaba de ello. Yo antes era predicadora, y ella me transfirió, y ahora nombra candidatos. Actuaba sin principios. Por ello, se lo comenté a una líder de otra iglesia, la hermana Lynn. Contarle a alguien sin entenderlo bien podía hacer que esa persona desarrollara prejuicios hacia la líder superior. Sí, estaba fuera de mí en ese momento. Poco después, la hermana Lynn me dijo que había logrado entender la cuestión en una reunión. La líder superior había elegido a gente para las elecciones de entre los líderes de iglesia. Eso no era nombrar candidatos. Así es. La líder superior añadió que, al difundir ese rumor, yo estaba perturbando a la iglesia. Me sentí muy ofendida cuando me enteré. Y no creía tener esa motivación. Tan solo le conté brevemente a la hermana Lynn lo que sabía. ¿Cómo podría dar la cara después de que la líder superior dijera que yo tenía unas motivaciones delante de todos? Me sentía muy ofendida y no pude reprimir el llanto. Oraba una y otra vez a Dios para pedirle que me guiara.
Estuve muy deprimida y triste unos días y no tenía energía para nada. Luego, en una reunión, leí un pasaje de las palabras de Dios que me aportó cierta comprensión de mí misma. Aquellos entre los hermanos que siempre descargan su negatividad son lacayos de Satanás y perturban la iglesia. Un día, estas personas deben ser expulsadas y descartadas. En su fe en Dios, si las personas no tienen un corazón que lo venere y lo obedezca, entonces no solo no podrán hacer ninguna obra para Él, sino que se convertirán en quienes perturban su obra y lo desafían. Las personas que genuinamente creen en Dios siempre lo tienen en su corazón y llevan en su interior un corazón que venera y ama a Dios. Los que creen en Dios deben hacer las cosas con cautela y prudencia. Y todo lo que hagan debe estar de acuerdo con las exigencias de Dios y poder satisfacerlo. No deben ser obstinados y hacer lo que les plazca. Eso no corresponde al decoro santo. Las personas no deben desbocarse y ondear el estandarte de Dios mientras fanfarronean y estafan. Es la conducta más rebelde. Las familias tienen normas y las naciones leyes. Con más razón en la casa de Dios, ¿no? ¿No tiene estándares y decretos administrativos más estrictos? La gente puede hacer lo que quiera, pero no alterar los decretos administrativos de Dios. Dios no tolera las ofensas. Es un Dios que ejecuta a la gente. ¿No lo sabe la gente? Amén. 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 Las palabras de Dios, lacayos de Satanás y perturban la iglesia, fueron incisivas. Según estas palabras, decir aquello de la líder superior, sin captar del todo la verdadera situación, era esparcir y sembrar discordia. Así es. La hermana Shu me advirtió claramente que eso era algo que había oído y que no sabía si era cierto. Pero yo se lo conté a la hermana Lin. Quería que más gente pensara que la líder superior no actuaba según los principios, que en algo tan importante estaba actuando disimuladamente, para que la gente la juzgara. Eso era, básicamente, deslegitimar a la líder superior, hacer de esbirra de Satanás y perturbar la labor de la iglesia. Sin la revelación de las palabras de Dios, jamás descubriríamos la gravedad de eso. Tienes razón. Luego leí otras palabras de Dios. Los que pertenecen a Satanás volverán a Satanás, pero los que pertenecen a Dios buscarán la verdad. Está determinado por su naturaleza. Que todos los que sigan a Satanás perezcan. No habrá compasión hacia estas personas. Que los que buscan la verdad sean provistos y disfruten de las palabras de Dios al máximo. Dios es justo. Él no muestra favoritismo. Si eres un diablo, eres incapaz de practicar la verdad. Si buscas la verdad, jamás serás tomado cautivo por Satanás. Esto está más allá de toda duda. Amén. 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 Al leer las palabras de Dios, que todos los que sigan a Satanás perezcan, me puse a temblar de miedo. Si en vez de arrepentirme, seguía haciendo las cosas según mis caprichos, como esbirra de Satanás, terminaría revelada y descartada por Dios. Así es. Y medité sobre lo siguiente. Los que pertenecen a Satanás volverán a Satanás, pero los que pertenecen a Dios buscarán la verdad. Si era capaz de buscar la verdad para abordar mis transgresiones, ¿podría recibir la misericordia de Dios? Entonces me pregunté, ¿por qué reaccioné tan exageradamente cuando la hermana Shu me comentó que la líder superior había nombrado candidatos? Meses antes, cuando me cambiaron de deber, tenía muchos prejuicios hacia la líder superior. Por ello, cuando me enteré de que ella estaba nombrando candidatos, me pareció que no estaba actuando según los principios. Así que se lo conté a la hermana Lin, porque quería que me apoyara y que juzgara a la líder superior. Estaba juzgando adrede a la líder superior y había algo de venganza.
Qué motivación más despreciable y ruin. Lo era. Me abrumó el pesar al descubrir eso de mí. Si la líder superior no hubiera analizado la esencia de mis actos, para que todos vieran mis auténticas motivaciones, una vez difundido el rumor entre los hermanos y hermanas, habrían tenido prejuicios hacia la líder superior y no habrían cooperado con ella. Eso habría afectado la labor de la iglesia. Así es. Con graves consecuencias. Así es. Realmente lo lamento. Después me presenté rápidamente ante Dios a orar. Le dije: Dios mío, he hecho desvirra de Satanás al perturbar la obra de la iglesia. No quiero seguir hablando y actuando con corrupción. Quiero entender mis transgresiones y arrepentirme sinceramente. Guíame. Amén. Oraba y buscaba ante Dios en aquella época. ¿Por qué fui tan reacia a que me cambiaran de deber en aquella ocasión, hasta el punto de trabajar para Satanás, generar desacuerdo entre los hermanos y juzgar a la líder superior? ¿Por qué hice algo así? Un día leí estas palabras de Dios en mis devociones. Los que se estiman ante Dios son los más abyectos de los hombres. Los que se creen inferiores son los más honorables. Y aquellos que piensen que conocen la obra de Dios, proclamándola sin control mientras lo miran directamente, son los más ignorantes. Tales personas no tienen el testimonio de Dios. Son arrogantes. Os exhorto a que no os creáis más valiosos que el oro. Si otros pueden aceptar el juicio de Dios, ¿por qué tú no? ¿Cuán alto estás respecto a los demás? Si otros pueden inclinar sus cabezas ante la verdad, ¿por qué no puedes hacerlo tú también? Amén. 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 Estas palabras de Dios me llegaron directas al corazón. Yo era esa clase de persona. Había servido como predicadora y aprendido unos principios, por lo que creía que tenía aptitud y aprendía con rapidez, que era alguien con talento y que debían cultivarme. Al oír que me elogiaban por ser capaz de sufrir en el deber y por buscar la verdad, me creí especial. Me consideraba una buscadora de la verdad. La líder superior me enseñó los principios y me dijo que mi situación no me permitía servir como predicadora, pero yo no lo admití. Llegué a creer que ella me cambiaba de deber para intentar ponerme trabas, que no seguía los principios. Me sobreestimaba y me creía estupenda, sin ver cómo era realmente. Me creía idónea para ser predicadora. Pero era creyente desde hacía poco y no tenía mucha experiencia. Ante ciertos problemas, como que los líderes no colaboraran bien, no tenía experiencia para ayudarlos. Meses después de mi cambio de deber, seguía descontenta y ni siquiera podía aceptarlo. Pensaba que la líder superior actuaba en contra de los principios. Era muy arrogante. No sabía resolver problemas ni cómo experimentar la obra de Dios. Tampoco me sometía ni aprendía de los problemas. Esas cosas demostraban que no tenía experiencia ni comprendía la verdad y que no sabía qué corrupción exhibía. ¿Cómo podría resolver los problemas de esas iglesias? No podemos hacer un trabajo práctico sin la verdad. Por supuesto que no. Cuando ella me cambió de deber, me dijo que no tenía experiencia ni sabía resolver problemas. Si esto no se hubiera revelado, jamás habría descubierto lo arrogante que era. Así es. Cuando alguien es arrogante y se sobreestima, le cuesta someterse a Dios. Así es. Luego leí estas palabras de Dios. Hoy Dios os juzga, os castiga y os condena. Pero debes saber que esta condena es para que te conozcas a ti mismo. Él condena, maldice, juzga y castiga
para que te puedas conocer a ti mismo, para que tu carácter pueda cambiar y sobre todo para que conozcas tu valía y ver que todas las acciones de Dios son justas y de acuerdo con su carácter y los requisitos de su obra, que Él obra según su plan para salvar al hombre y que Él es el Dios justo, que ama, salva, juzga y castiga al hombre. Amén. 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 Me conmovió mucho leer las palabras de Dios. Si mi deber no hubiera cambiado, aún no sabría lo arrogante que soy. La exposición de la líder y el juicio de las palabras de Dios rompieron mi corazón, pero me ayudaron a descubrir mi falta de veneración por Dios, que hacía desbirra de Satanás por mi estatus y mi beneficio y que perturbaba el trabajo. No es posible despojarse de un carácter corrupto sin el juicio de las palabras de Dios ni el trato. Cierto. La única vía para cambiar es aceptar el juicio de las palabras de Dios y conocer la propia corrupción. Así es. Después me esmeré como líder de iglesia. Mi compañera, la hermana Shu, se ocupaba de su familia además de su deber. Al no tener esas cargas familiares, yo tenía más tiempo libre. Cuando los hermanos tenían dificultades, yo iba con más frecuencia a resolver las cosas. Al principio era comprensiva con la hermana Shu, pero con el tiempo empezó a parecerme que yo hacía más. Notaba que cuando se presentaban cosas en su familia, ella no se ocupaba de los asuntos de la iglesia a tiempo. Sentía desprecio por ella. Creía que le tenía mucho afecto a su familia y que a la larga eso afectaría el trabajo. De vez en cuando hablaba con la hermana Shu, pero al verla preocupada, yo adoptaba un tono de menosprecio hacia ella. La hermana Shu se sentía limitada. Temía que fuera dura con ella si se equivocaba. Como no comprendía mucho mi propio carácter arrogante, no tardaron en resurgir mis viejos problemas. Posteriormente, la hermana Shu fue elegida como predicadora. Me costó aceptarlo cuando me enteré. Yo creía que no podía ser candidata por ser joven, pero no estaba a la altura de Shu. Tenía más aptitud, más energía y no estaba ocupada con mi familia. Me habían podado, había fallado y me habían revelado. Y me había comprendido un poco. Aún exhibía cierta arrogancia, pero ya me había transformado. Ahora elegían a Shu como predicadora, responsable de varias iglesias, pero yo solo de una. ¿Tenía tantas carencias? ¿No desperdiciaba mi talento quedándome en esa iglesia? ¿Con mi aptitud solo podía encargarme de una iglesia? ¿Por qué no veía a la líder superior mi cambio? Todavía no te comprendías a ti misma. Así es. También una predicadora, la hermana Shang, me podó y trató conmigo. Me dijo, antes me parecía que tenías muy buena humanidad. Me sorprende lo arrogante que eres. Con un poco de aptitud desprecias y limitas. Siempre pones cara larga. No tienes buena humanidad. Me derrumbé al escuchar aquello. ¿Por qué siempre debía hablar de mis problemas? ¿Por qué ella era tan dura? Yo solo había exhibido un poco de arrogancia. ¿Debía hablarme así? Cuando no lo soportaba, me iba al baño a llorar. Me sentía como si me hubieran clavado un puñal. Cada día clamaba a Dios pidiéndole que me guiara para que aprendiera una lección. ¿Cómo lograste salir de ese estado? En esa época leí muchas palabras de juicio de Dios. Uno de esos pasajes realmente me marcó. Sería mejor que dedicarais más esfuerzo a la verdad de conocer el ser. ¿Por qué no habéis encontrado el favor de Dios? ¿Por qué vuestro carácter es abominable para Él? ¿Por qué vuestro discurso despierta su odio?
Presumís por un poco de lealtad y exigís recompensas por pequeñas contribuciones. Despreciáis a los demás cuando mostráis obediencia y desdeñáis a Dios tras hacer una tarea menor. Por recibir a Dios pides dinero, regalos y halagos. Te duele dar una moneda. Cuando das 10, deseas bendiciones y distinciones. Resulta ofensivo hablar u oír hablar de una humanidad como la vuestra. ¿Hay algo que alabar en lo que hacéis? ¿Quiénes cumplen su deber y quiénes no? ¿Quiénes lideran y quiénes siguen? ¿Quiénes reciben a Dios y quiénes no? ¿Quiénes donan y quiénes no? ¿Quiénes predican y quiénes escuchan? Todos esos hombres se alaban a sí mismos. ¿No os parece esto risible? Sabéis que creéis en Dios, pero no sois compatibles con Él. Aunque sois conscientes de que sois inútiles, persistís en alardear. ¿No sentís que vuestro sentido se ha deteriorado hasta ya no tener autocontrol? Por esto, no sois aptos para relacionaros con Dios. ¿No teméis por vosotros ahora? Vuestro carácter se ha deteriorado hasta ser incompatibles con Dios. Siendo esto así, ¿no es risible vuestra fe? ¿No es absurda vuestra fe? ¿Cómo vas a enfrentarte a tu futuro? ¿Cómo elegirás la senda por la cual caminarás? Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi estado. Tras aprender algunos principios en el deber, creía tener gran aptitud y talento. Cuando hacía sacrificios, me alababa a mí misma y creía buscar la verdad. Como compañera de la hermana Shu, yo creía esforzarme más, que buscaba mejor, que era mejor. Cuando los asuntos familiares frenaban a la hermana Shu, yo no era comprensiva con ella, sino que la despreciaba. Y tendía a mirarla mal. No tenía el menor afecto hacia ella. Solo la limitaba. Revelaba un carácter arrogante que Dios aborrecía. Sí. La hermana Shu tenía líos familiares, pero era firme en el deber. También enseñaba de forma muy práctica y sabía resolver las dificultades. Por ejemplo, en temporadas de cosecha había quienes llegaban tarde a las reuniones. Yo les enseñaba que este es el momento decisivo para buscar la verdad, que no ganarían nada por estar siempre ocupados, y que codiciar comodidades es la ruina. Les enseñaba todos esos tópicos huecos, y todos asentían con la cabeza. Pero luego estaban ocupados trabajando en el campo, y faltaban a las reuniones. Pero la hermana Shu tenía líos familiares, con lo que entendía sus luchas en la vida real. Enseñaba sus experiencias a los hermanos para ayudarlos. Ellos escuchaban, les parecían muy prácticas, y normalmente volvían a reunirse con regularidad. Ambas enseñábamos a los hermanos. Yo no sabía resolver sus problemas, pero ella conseguía resultados con sus enseñanzas. Esto evidenciaba que ella sí tenía realmente experiencia práctica. Así es. La doctrina suena bien en el momento, pero no proviene de una experiencia real, por lo que no provee una senda de práctica ni ayuda a la gente. Así es. Más tarde, leí otras palabras de Dios que me hicieron entender qué es la realidad. Veámoslas en video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: tomar las palabras de Dios y poder explicarlas descaradamente no significa que poseas la realidad. Las cosas no son tan simples como te las imaginas. Tener la realidad no se basa en lo que dices, sino en lo que vives. Solo cuando las palabras de Dios se convierten en tu vida y en tu expresión natural, se puede decir que tienes la realidad. Y solo entonces puede contarse
como haber recibido el verdadero conocimiento y la estatura real. Debes ser capaz también de soportar la prueba por largos periodos de tiempo y de vivir la semejanza que Dios requiere. No debe ser solo una pose, sino que debe fluir naturalmente de ti. Solo entonces tendrás realmente realidad y solo entonces habrás ganado vida. Ay de aquellos que son arrogantes y altivos. Ay de los que no tienen conocimiento de sí mismos. Esas personas son expertas en hablar. Sin embargo, son las peores en poner en acción sus palabras. Al menor signo de problemas, estas personas comenzarán a tener dudas. La idea de abandonar entrará en sus mentes furtivamente. No poseen ninguna realidad. Solo tienen teorías que están por encima de la religión, sin ninguna de las realidades que Dios exige hoy. Estoy más disgustado con aquellos que solo hablan de teorías sin poseer ninguna realidad. Ellos gritan más alto que nadie cuando llevan a cabo su obra, pero se derrumban tan pronto como se enfrentan a la realidad. ¿No muestra esto que estas personas no tienen realidad? Sin importar cuán feroces sean el viento y las olas, si puedes permanecer firme sin permitir que ni un ápice de duda entre en tu mente, y si puedes permanecer firme y estar libre de negación, incluso cuando no quede nadie más, entonces se te contará como que tienes un verdadero entendimiento y que posees la realidad verdaderamente. Si te mueves en cualquier dirección en la que sople el viento, si sigues a la mayoría y aprendes a repetir las palabras de otros, por muy elocuente que seas, esto no será la prueba de que poseas la realidad. Por lo tanto, te sugiero que no seas prematuro en gritar palabras vacías. ¿Sabes lo que Dios va a hacer? No te comportes como otro Pedro. No sea que te traigas vergüenza a ti mismo y pierdas la habilidad de mantener tu cabeza en alto. Eso no es bueno para nadie. La mayoría de las personas no tienen una estatura real. Aunque Dios ha obrado mucho, no ha hecho descender la realidad a las personas. Para ser más exactos, Dios nunca ha castigado personalmente a nadie. Algunas personas han quedado expuestas por tales pruebas, con sus manos pecadoras extendidas cada vez más, pensando que es fácil aprovecharse de Dios, que pueden hacer lo que quieran. Como no son capaces de soportar ni este tipo de prueba, las pruebas más desafiantes están fuera de su alcance, así como la posesión de realidad. ¿No están tratando de engañar a Dios? Poseer la realidad no es algo que puedas fingir, ni tampoco es algo que puedas obtener sabiéndolo. Depende de tu verdadera estatura y de si eres capaz de soportar todas las pruebas o no. ¿Entiendes? Amén. 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 Las palabras de Dios son claras. Que una persona esté en posesión de la realidad no depende de lo que diga, sino de si es capaz de dar testimonio de Dios en aquello que vive. Sí. Sin duda. Si solo entiendes de doctrina y crees que eso es poseer la realidad, eres arrogante y no te conoces. Así es. Yo era así.
En general, me creía llena de fe. Era puntual con el trabajo de la iglesia. Era entusiasta y parecía capaz de someterme a Dios. Pero después de que eligieran predicadora a la hermana Shu, me desequilibré. Me creía mejor que ella, más capaz. ¿Por qué no me eligieron a mí? Brotaron quejas en mi interior y no me parecía justo. A tenor de lo que exhibía, no parecía conocerme y no podía someterme a lo dispuesto por Dios. Carecía de la realidad. Así es. Solo tenía cierto entusiasmo en el deber y hablaba de doctrina. Confundí esas cosas con mi auténtica estatura. Pero en realidad no entendía las dificultades de los hermanos, ni sabía resolver sus problemas. Me estaban dando una oportunidad, dejándome servir como líder de iglesia, pero no me conocía en absoluto y quería ser predicadora. Era realmente arrogante. Quería que Dios me valorara especialmente, cosa imposible. A Dios no le agradaría a alguien fuera de control. Como tenía un carácter arrogante, no me transformaba, y mi conducta le resultaba infame a Dios. Tenía remordimientos. Sentía que era muy insensible y que no me conocía. Si la hermana Shang no me hubiera tratado, aún no vería mis problemas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego leí otras palabras de Dios que me ayudaron a entender su voluntad. Yo las leo. De acuerdo. Página 1010. Cuando sufrís una pequeña dificultad, es bueno para vosotros. Si se os pusiera todo fácil, estaríais arruinados. ¿Cómo podríais estar protegidos? Hoy se os da protección porque sois castigados, juzgados y maldecidos. Se os protege porque habéis sufrido mucho. Si no, habríais caído en la depravación. Esto no es dificultaros las cosas adrede. La naturaleza del hombre es difícil de cambiar y tiene que ser así para que su carácter sea cambiado. Hoy ni siquiera poseéis la conciencia ni la razón que tenía Pablo, ni tenéis su conciencia de sí mismo. Siempre tenéis que ser presionados y siempre tenéis que ser castigados y juzgados con el fin de despertar vuestro espíritu. El castigo y el juicio son lo mejor para vuestra vida. Cuando sea preciso, también debe acaeceros el castigo de los hechos. Solo entonces os someteréis del todo. Vuestra naturaleza es tal que sin castigo y maldición no estaríais dispuestos a bajar la cabeza ni a someteros. Sin los hechos ante vuestros ojos no habría efecto. Sois muy inferiores e inútiles en personalidad. Sin castigo y juicio sería difícil que se os conquistara, y no se vencerían vuestra injusticia y desobediencia. Vuestra vieja naturaleza está muy arraigada. Si se os pusiera en el trono, no conoceríais la dimensión de las cosas, y menos de a dónde os dirigíais. Ni siquiera sabéis de dónde vinisteis. ¿Cómo podríais conocer al Señor de la creación? Sin el oportuno castigo y las maldiciones de hoy, vuestro día final habría llegado hace mucho. Por no hablar de vuestro destino, ¿no correría un mayor peligro inminente? Sin este castigo y juicio oportunos, ¿quién sabe lo arrogantes que os volveríais y lo depravados que os volveríais? Este castigo y juicio os han traído hasta hoy y han preservado vuestra existencia. Si se os educara usando los mismos métodos del Padre, ¿quién sabe a qué mundo entraríais? No tenéis la menor capacidad de autocontrol y autorreflexión. Para la gente como vosotros, si solo seguís y obedecéis sin interferencias ni interrupciones, mis objetivos se cumplirán. ¿No haríais mejor en aceptar el castigo y el juicio de hoy? ¿Qué otras elecciones tenéis? Amén. Amén. Estas palabras son perfectas. El juicio y castigo de Dios son nuestra protección y salvación. Así es. Mientras las leía, me pasaban por la mente cada instante desde que era predicadora hasta que me cambiaron de deber.
percibí que Dios me protegió con el juicio y la poda de sus palabras. Era tan arrogante que no sabía nada. Además, era muy terca y rebelde. Si los hechos no se hubieran repetido así, no sé hasta dónde habría llegado mi arrogancia. Tras esta experiencia, el significado de las palabras, el castigo y el juicio de Dios son la luz y la luz de la salvación del hombre, y no hay mejor bendición, gracia o protección para el hombre. Es algo que he llegado a entender mejor. Gracias a Dios. Si la gente quiere que su carácter se purifique, debe aceptar el juicio y el castigo de Dios. Así es. Hice una oración de sometimiento a Dios, dispuesta a permanecer en ese deber. Y aunque nunca me ascendieran, estaba lista y deseosa de someterme a Dios. Amén. Amén. Poco después recibí una carta de la líder superior que me decía que yo había sido ascendida. Nunca lo habría imaginado. Sentí mucha gratitud hacia Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios no estaba tratando de estancarme ahí sin poder cumplir con otro deber, sino que yo era problemática y me oponía a todo. Debía experimentar esto para ser purificada y transformada. También experimenté las intenciones de Dios por salvarme. Gracias a Dios. Gracias a Dios.